Bienvenidos a GAPCA Capacitación. Te invito a que te suscribas, compartas y le des like a nuestro canal. El tema del día de hoy es ¿qué son las pólizas jurídicas? Tenemos como invitado al abogado postulante en materia de derecho civil, familiar, patrimonial y agrario, además de elaborar estrategias legales para protección de patrimonio, el director del área jurídica, civil y mercantil de GAPCA Consultores, el licenciado Juan Garces Fonseca. Bienvenido, licenciado. ¿Qué son las pólizas jurídicas? Gracias. Bueno, básicamente las pólizas jurídicas es un tipo de contrato en donde, en este caso, generalmente un arrendador, la persona que tiene en renta un bien, o el mismo arrendatario, que es el que renta, puede ser alguno de los dos o los dos, contratan los servicios de una empresa o un despacho para que se encargue dentro de los servicios que ofrece esa póliza, de revisar toda la documentación para elaborar un contrato de arrendamiento, para revisar la calidad, la personalidad de las personas que van a intervenir en un contrato de arrendamiento. Entonces, se va a encargar de realizar el contrato de arrendamiento a la medida de las necesidades de las partes que están interviniendo. Es prácticamente una prestación de servicios para esos fines y además en el transcurso del arrendamiento, en el caso de las pólizas jurídicas de arrendamiento, se va a encargar en algún momento dado que si en algún momento hay una falta de pago de la renta o hay una persona morosa que no quiera desocupar el inmueble, se encargue de hacer las gestiones extrajudiciales y judiciales para reclamar ese pago. La contraprestación es un pago que hacen las personas para recibir ese servicio y que se ve compensada en el sentido que ya no tienen que pagar a un abogado cada vez que necesiten elaborar el contrato, cada vez que tengan algún problema o cuando se dé el incidente de una falta de pago o de que una persona no se quiera salir. Entonces, esa garantía es la que te da el contrato de la póliza jurídica. Fíjate que yo siempre he escuchado a personas que dicen, bueno, las personas que los inquilinos, ¿no? Ay, pues como no ha firmado contrato o el contrato lo bajan de la papelería, etcétera, siempre dicen es que yo me voy a quedar con el local o con la casa. ¿Eso puede pasar? ¿Que tu inquilino se llegue a quedar con tu bien? Bueno, ahí hay varios temas. En primer lugar, no. Okay. En primer lugar, no. De un contrato de arrendamiento, así dure 100 años, no se pueden quedar con el bien las personas. Aquí de qué depende, de que precisamente el contrato de arrendamiento se da para un uso temporal, así sea de 100 años, de 1000 años, o no tenga tiempo, porque incluso el contrato de arrendamiento puede ser indefinido. Entonces no importa el tipo de el tiempo que tengan, lo que importa es que están rentando. Entonces, aunque estén rentando, no pueden hacer válido ese dicho de que se van a quedar con la propiedad, por ejemplo. Para eso, lo más importante es tener un contrato firmado por escrito, para que ustedes puedan demostrar, no, es que siempre fue un arrendamiento, así estuvieran 100 años, no van a tener problemas, siempre y cuando demuestren que existe un arrendamiento. De ahí la importancia también de tener un contrato firmado por escrito. Y fíjate que hablan mucho de cuando pasa algún, pues no siniestro, pero algún asesinato, algún secuestro que ocupen tu casa como casa de seguridad, etcétera. Si yo no llegara a tener un contrato, una póliza jurídica, ¿qué podría pasar en ese caso yo como dueña del inmueble? Ahí es muy importante la póliza jurídica, por ejemplo, porque se dieron muchos casos y se han dado muchos casos en ese sentido. Lisan, rentan propiedades, incluso propiedades muy caras, de alto valor, y luego tienen ahí a veces casos de seguridad o situaciones fuera de la ley. Para eso hay una ley de extinción de dominio que le permite a la autoridad
que en un inmueble donde se haya cometido un ilícito, o sea, o se haya usado para cometer un ilícito, se le quite la propiedad al dueño y pase al gobierno. Entonces, en este caso, la póliza jurídica prevé esas circunstancias. Desde el análisis que haces de la persona que va a rentar, porque ahora desgraciadamente hay que tener cuidado a quién se le renta también. Desde el análisis del perfil de la persona que va a rentar hasta el contrato donde viene cláusulas que protegen al dueño precisamente en estos casos de incidentes que pudieran generarse. Entonces es muy diferente, por ejemplo, cuando tú a veces no lo tomas en consideración o por desconocimiento vas, contratas a una persona, aceptas contratar o rentarle a una persona y vas a la papelería y llevas un contrato hechizo, pues obviamente no tiene ningún tipo de protección al respecto, ¿no? Entonces, ahí pues sería un poquito complicado o sería más dinero que tendrías que invertir para que si en algún momento te surge un problema de esos, puedas salir librado de ese problema. Ok, a ver, entonces, ¿la póliza jurídica cubre en forma anual? Si yo rento mi local, por ejemplo, por 5 años, yo cada año tengo que pagar la póliza jurídica. ¿Es correcto? Sí, es por año. Generalmente se hace una reevaluación anual sobre las circunstancias en que se va dando la póliza jurídica. Pero sí, generalmente es anual. Es anual. 2, ustedes como despacho hacen la investigación del inquilino, ¿es correcto? Nosotros como despacho solicitamos la información a las partes que vamos a necesitar. Hacemos una investigación de la información que nos proporcionen y manejamos el perfil de las personas que van a hacer el... ¿Pero qué es lo que revisan? ¿El Facebook? No sé si tienen alguna demanda o... ¿Qué es lo que ustedes revisan normalmente? Generalmente revisamos que no tenga antecedentes de juicios relacionados, por ejemplo, con esas circunstancias. Es muy evidente, podemos hacer la investigación. Si esa persona, por ejemplo, ya tuvo 6 juicios de arrendamiento, pues no es una persona para... ¿verdad? Y obviamente esta información es importante para saber si además de eso, si aparte de todo eso quieres hacer el contrato de arrendamiento, adelante. Pero son esas circunstancias. También, por ejemplo, en cuanto al fiador, muchas veces se recomienda pedir a un fiador que responda en caso de que exista un incumplimiento de pago, una tercera persona que sería el fiador que respondería en caso de que la persona que renta no quiera responder. Y ahí también se investiga también su calidad y también la garantía que puede otorgar. Por ejemplo, a veces se puede dejar un bien inmueble en garantía. Que no tenga un gravamen, que no tenga un embargo. Se hace la investigación también en el registro público para ver que el inmueble no tenga algún contratiempo, porque a veces llevan copias de sus escrituras y dicen, te dejo en garantía, y cuando vas e investigas, pues dicha garantía nunca existió porque ese bien estuvo embargado y pues ya lo remataron, ¿no? Claro. Pero, pues la garantía nunca realmente existió. Licenciado, en el caso de que alguna de las partes falleciera, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Cómo funciona? ¿Qué sigue? ¿Quién toma la tutela de seguir el contrato o terminarlo? Mira, en el caso de que alguna de las partes fallezca, el contrato subsiste. No se termina automáticamente por el simple fallecimiento de alguna de las partes. Por ejemplo, si la persona que está habitando el lugar y que está rentando el lugar ahí fallece, tendría que retomar el albacea la decisión de seguir pagando con la renta, porque a veces ahí vive una familia, entonces fallece alguno de los miembros de la familia, pero la familia
sigue ahí y tiene la intención de seguir viviendo ahí. Ese contrato le sirve, simplemente el albacea va a ser el representante o responsable ahora para todas las obligaciones de pago y de todo eso. Pero supongamos que el que fallece no dejó testamento. Ya sabe, porque aquí somos mexicanos y nunca hacemos nada, ni somos previsores. No hay testamento. ¿Qué pasa? Ahí la ley prevé un procedimiento sucesorio en donde las partes ya tendrían que acudir a un juez para que en ese procedimiento de juicio de herencia pueda nombrarse un albacea. Se puede hacer, aunque no existe un testamento, y ya quedará a decisión de los miembros de la familia de la persona que falleció el votar por uno de ellos para que sea el albacea, pero el contrato continúa, y mientras tienen que seguir pagando quien se quede en la casa. Mientras se tiene que seguir pagando el arrendamiento porque se está ocupando. Ahora, si falleciera el dueño, igualmente el contrato continúa, no pueden decir, ya no te voy a pagar la renta porque ya falleció la persona que me firma el contrato, ¿no? Sigue el contrato vigente y están obligados a hacer el pago en este caso ahora a la albacea de la persona que falleció, del dueño que falleció. También van a tener que nombrar un albacea. Ese albacea va a ser el que lo represente y va a ser el encargado de cobrar las rentas. Entonces continúa, independientemente del fallecimiento del dueño. Continúa. ¿Y esa cláusula debe de ir dentro del contrato o ya se sabe que está establecido por ley? Okay. Está establecido por ley y no se puede renunciar. Y por ejemplo, cuando se empiezan a juntar las rentas, ya no me pagó un mes, ya no me pagó enero, ya no me pagó febrero, ya no me pagó marzo. ¿Yo en qué momento te tengo que avisar a ti, abogado? Me dejó de pagar. Comienza la recuperación de las rentas. ¿Cómo funciona? Pues mi recomendación es de inmediato. De inmediato, porque puede ser que pase un mes de renta y se le haga un requerimiento del despacho directamente a la persona y pues ya se pague, ¿no? Pero si lo dejan pasar 2, 3 meses, 4 meses, pues obviamente y ahí la recomendación es, por ejemplo, en el caso de la póliza jurídica, la recomendación es hablarle al despacho que esté encargado de la póliza para hacer los requerimientos extrajudiciales. Claro. Ya el requerimiento directo del despacho a las personas. Y ya si pagan, pues excelente. Claro. Es que como dice, ¿no? Es mejor prever que lamentar, ¿no? El hecho de manejar un contrato bien estipulado, bien planeado, hace la diferencia de recuperar tus rentas, recuperar tus bienes, o cuando destruyen el bien, ¿no? También esa es otra, que sí he visto que hay gente que le rentas con niños una casa y se la acaban los chamacos, ¿no? Que ya tomaron las cortinas, que hicieron aquello, esto, el otro. Entonces un buen contrato hace la diferencia. Sí, ese es un muy buen punto, porque muchas veces es una zona muy gris que no sabemos qué le toca a cada quien. Por ejemplo, me ha tocado que hay gente que dice, es que el dueño tiene que cortarme el pasto, ¿no? Por ejemplo, me tocó una vez que el dueño me tiene que, tengo una persona de limpieza o de limpieza del jardín, tiene que pagarlo el dueño. Eso me tocó y eso no le corresponde pagarlo al dueño, le corresponde pagarlo al inquilino. Al inquilino. El mantenimiento de la alberca le corresponde al inquilino también. Y entonces hay una línea gris ahí. Es importante dejar claro esa situación para que no haya un malentendido, ¿no? Que bueno, es generalmente los gastos o los desperfectos que se hagan por el uso común que se le da al inmueble le toca al inquilino. Al inquilino. Los desperfectos estructurales, por ejemplo, de un defecto estructural, de un defecto importante, le tocan al dueño. El dueño. Generalmente. Fíjate que yo tuve un caso, una vecina rentó su casa a una señora que tenía una microempresa y hacía tacos, canastas y canastas y canastas y les vendían del Seguro Social. Muy buen negocio.
Pero la cocina, cuando ella se fue, la dejó del asco. ¿Por qué? Porque maneja mucho aceite, cochambre, y la señora pues no era que cuidara la campana, el azulejo de la cocina, a grado que cuando le entregó la casa, la dueña tuvo que tumbar el azulejo, porque ya era imposible quitar eso. O sea, era imposible. Y de ahí le dije, es que no hiciste un buen contrato. Sí, porque ahí en el contrato se estipula precisamente que el inmueble se tiene que dejar en perfectas condiciones de uso, ¿no? Porque obviamente así se entrega. Una persona que recibe un inmueble no lo va a recibir que no sirve el piso, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, esa es una de las ventajas del contrato. Así me lo entregas, incluso se puede hacer en los casos de renta de inmuebles donde ya hay muebles que esté amueblado, un inventario para que también los bienes que están dentro del inventario se mantengan se mantengan bien. en correcto estado. Salvo el desgaste normal, ¿no? Obviamente, claro. No que cause algún daño o perjuicio. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. ¿Algo más que te quieras aportar? Porque ya se nos acabó el tiempo. Rápidamente, eso que mencionas del traje a la medida sí es muy importante. Te cuento una anécdota. Una persona rentó su casa aquí, digamos, en el estado de Morelos, y compró un contrato de papelería, pero la señora de la papelería va a la Ciudad de México a surtirse, llega acá, le vende el contrato y no se fijaron que en su contrato decía que todos los juicios relacionados con este contrato tendrían que ir a la Ciudad de México porque era donde se comprometían las partes a resolver las diferencias de juicios de ese contrato. Entonces, se vuelve muy complicado si no se toma. Costoso. Sí, sobre todo costoso. Costoso. No. Bueno, entonces ya a nuestros contribuyentes, a nuestros empresarios, con la información que acabamos de hablar, nos quedamos con la idea de que es importante una póliza jurídica, una planeación y proteger nuestro patrimonio. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.